2019, un equipo de arqueólogos franceses enfrascados en la tediosa tarea de catalogar fragmentos olvidados en los sótanos del Museo del Cairo, se topa con una caja sellada, adornada con jeroglíficos que, simplemente, nadie logra descifrar. En su interior, un papiro meticulosamente enrollado en lino negro. Pero este no es un papiro cualquiera. Contiene símbolos que, sencillamente, no deberían existir. Símbolos que contradicen, que desafían todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto. Símbolos que fueron borrados, erradicados de cada templo hace 3000 años. Este es el papiro del horizonte de Isis, y lo que está a punto de revelarse es inaceptable para la egiptología oficial. Están a punto de descubrir por qué los altos sacerdotes de Isis ocultaron celosamente este texto, por qué estos símbolos fueron deliberadamente destruidos en cada templo de Egipto, y por qué, cuando la última línea fue traducida, 3 egiptólogos renunciaron a sus cátedras universitarias. La verdad permaneció enterrada durante milenios, pero ahora emerge de las arenas. El hallazgo comienza con un error. La doctora Sofía Mendoza, una especialista en textos religiosos del periodo ptolemaico, se encuentra reorganizando unas cajas mal catalogadas procedentes de 1952. Una de ellas ostenta únicamente la etiqueta Philae, Cámara Sur, 1922. Nada más. Philae, la isla sagrada de Isis, el último templo pagano en funcionar en Egipto, clausurado recién en el año 550 d.C. por el emperador Justiniano, uno de los lugares más místicos del Nilo, donde los sacerdotes de Isis guardaron sus secretos finales, justo antes de que el cristianismo lo borrara todo. Sofía abre la caja. Adentro, envuelto en lino deteriorado, descansa un cilindro de arcilla sellado con cera negra. La cera lleva un símbolo que ella jamás ha visto, un horizonte casi con 2 soles, no un sol naciente, 2 soles completos, lado a lado, por encima de la línea del horizonte. Ella, febrilmente, fotografía el sello antes de romperlo, abre el cilindro, y allí un papiro en condiciones asombrosas, dorado como el sol, intacto, con jeroglíficos trazados en tinta negra y roja. Pero no son los jeroglíficos que ella conoce. Sofía ha dedicado 20 años al estudio de textos egipcios. Ha leído el libro de los muertos en hierático, traducido los textos de las pirámides en jeroglíficos arcaicos, decodificado papiros demóticos del periodo greco-romano. Pero estos símbolos son distintos, mantienen la estructura de los jeroglíficos egipcios, pero incorporan elementos que no existen en ningún léxico conocido, formas geométricas que no aparecen en ningún templo, combinaciones imposibles de determinativos. Y lo más perturbador, símbolos que fueron deliberadamente borrados de los monumentos. Reconoce algunos elementos, el símbolo de Isis, el Ankh, el Yed, el ojo de Horus, pero están dispuestos de maneras que violan todas las reglas de la escritura jeroglífica, y entonces divisa el título en la primera línea, un título que acelera su corazón: Papiro del horizonte de Isis, escrito por los altos sacerdotes de la Casa Dorada, 18º año de Ptolomeo IX, 80 a.C., los últimos días del Egipto independiente. Cleopatra aún no ha nacido. Roma está creciendo. El culto de Isis se encuentra en su apogeo final, en un intento desesperado por preservar el conocimiento antes del colapso inevitable. Sofía sabe que los textos de este periodo suelen ser compilaciones de conocimiento más antiguo. Los sacerdotes ptolemaicos copiaban textos de la 18 dinastía,
de la 19, incluso de periodos anteriores a 2000 a.C. Este papiro podría contener conocimiento de hace 3000 años, pero ¿por qué estaba sellado? ¿Por qué oculto en una cámara sur de File, lejos de las bibliotecas principales? ¿Por qué los símbolos son tan extraños? Sofía llama a su colega, el doctor Javier Ríos, especialista en cultos de misterio egipcios. Javier, al ver el papiro, inmediatamente reconoce algo que Sofía había pasado por alto. Las formas geométricas no son aleatorias. Son símbolos astronómicos, círculos concéntricos, espirales, estrellas de 8 puntas. Javier señala un jeroglífico específico, un círculo, con otro círculo menor dentro, atravesado por una línea horizontal. Ya he visto esto antes, dice, pero no en papiros, en un templo, el templo de Dendera, el templo de Hathor, construido durante el periodo tolemaico sobre fundaciones mucho más antiguas, famoso por su zodíaco circular, por sus criptas subterráneas y por jeroglíficos controvertidos que, algunos dicen, muestran lámparas eléctricas. Javier continúa. En el techo de Dendera hay una sala secreta. Solo los sacerdotes del más alto grado podían entrar. Las paredes de esa sala tienen símbolos astronómicos únicos, diferentes de cualquier otro lugar en Egipto, símbolos que fueron parcialmente borrados en la antigüedad. He visto fotografías. Este símbolo estaba allí. Sofía siente la conexión. Dendera y File. Ambos templos ptolemaicos, ambos dedicados a diosas, Hathor e Isis, frecuentemente sincretizadas, ambos con cámaras secretas, ambos con símbolos borrados. Deciden intentar traducir el papiro, pero rápidamente descubren un problema. Los jeroglíficos no siguen la gramática egipcia normal. Parecen ser un lenguaje codificado, un sistema secreto usado únicamente por los iniciados en los misterios de Isis. Los misterios de Isis eran rituales esotéricos practicados en templos secretos. Solo los sacerdotes de alto grado conocían los rituales completos. El conocimiento era transmitido oralmente, nunca escrito, para proteger secretos sagrados. Pero este papiro es diferente. Fue escrito. ¿Por qué? Sofía tiene una teoría. 80 a.C., Roma está conquistando el Mediterráneo. El Egipto ptolemaico está decadente. Los sacerdotes sabían que el fin estaba próximo. Tal vez decidieron escribir secretos que normalmente serían solo orales, para preservar el conocimiento antes de la destrucción final. Pero, si ese conocimiento era tan secreto, ¿por qué escribir en jeroglíficos modificados? ¿Por qué crear un lenguaje codificado? Javier tiene la respuesta: para que solo los iniciados pudieran leer. Si el papiro caía en manos equivocadas, romanos, cristianos, saqueadores, sería ilegible. Solo quien conociera los misterios de Isis podría decodificarlo. Comienzan el trabajo de decodificación. Comparan los símbolos con jeroglíficos conocidos. Buscan patrones, analizan frecuencias, consultan léxicos de jeroglíficos raros. Semanas pasan. Logran traducir fragmentos. Palabras aisladas emergen: cielo, estrellas, horizonte, nacimiento, muerte, renacimiento, dos, doble, gemelo, y entonces encuentran una clave en la margen del papiro, en jeroglíficos normales. Está escrito: para aquellos que han visto el doble horizonte en el templo de Hathor, doble horizonte, 2 soles en el horizonte, el símbolo del sello de cera. Sofía y Javier lo entienden. Este papiro es una guía para interpretar algo en Dendera, algo en la cámara secreta del techo,
algo que los sacerdotes vieron y grabaron, pero codificaron para esconderlo de ojos no iniciados. Deciden viajar a Dendera. El templo de Dendera se alza a 60 kilómetros al norte de Luxor. Construido principalmente durante el reinado de Ptolomeo XII y Cleopatra Sepne, entre 54 y 20 a.C., incorpora conocimiento de templos mucho más antiguos en el mismo lugar. El templo está dedicado a Hathor, la diosa del amor, la música y el cielo, pero Hathor es también la diosa del horizonte, de la línea entre la tierra y el cielo, entre la vida y la muerte. Doctora Sofía Mendoza y doctor Javier Ríos llegan al templo al amanecer. La luz dorada del sol naciente baña las columnas con capiteles en forma de rostro de Hathor. El templo está vacío. Los turistas aún no han llegado. Suben al techo. El techo de Dendera es famoso por sus capillas y su zodíaco circular, ahora en el Louvre, sustituido por una réplica. Pero hay algo que pocos visitantes conocen. Una sala secreta a la que se accede por una escalera lateral. La sala es pequeña, oscura, sin ventanas. Las paredes están cubiertas de jeroglíficos y símbolos astronómicos. Y como dijo Javier, muchos han sido parcialmente borrados. Sofía enciende una linterna potente y examina los símbolos. Allí está el círculo dentro de círculo atravesado por una línea horizontal. Y al lado, otros símbolos del papiro, las espirales, las estrellas de 8 puntas, los círculos concéntricos. Pero hay más. En el techo de la sala, un fresco astronómico muestra el cielo nocturno. Constelaciones, la Vía Láctea. Y, en el horizonte oriental del fresco, 2 círculos dorados, 2 soles. Javier fotografía todo. Sofía compara con fotos del papiro. La correspondencia es perfecta. Los símbolos en el papiro son una leyenda, una clave para interpretar el fresco de Dendera. Pasan horas analizando, y lentamente el mensaje emerge. El fresco no muestra 2 soles literales, muestra un evento astronómico, un alineamiento planetario raro. Venus y Júpiter apareciendo juntos en el horizonte al amanecer, tan brillantes que parecen 2 soles. Pero, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué codificar esto? ¿Por qué esconderlo? Sofía traduce más del papiro y encuentra la respuesta. En el año en que los 2 soles nacieron juntos en el horizonte de Isis, la diosa murió y renació. El portal entre los mundos se abrió. Los muertos caminaron entre los vivos. Y el conocimiento prohibido fue revelado a los altos sacerdotes de la Casa Dorada. Esto no es astronomía, es profecía, es mitología, es religión. Pero los egipcios antiguos no separaban estas cosas. Para ellos, los eventos astronómicos eran manifestaciones divinas. Los alineamientos planetarios eran señales de los dioses. Y ciertos alineamientos raros eran portales, momentos en que el velo entre el mundo físico y el Duat, el inframundo, se volvía delgado. Sofía investiga cuando Venus y Júpiter se alinearon próximos en el horizonte oriental. Utiliza software de astronomía histórica y encuentra varias fechas, pero una se destaca: 15 de agosto del 3 a.C. En esa fecha, Venus y Júpiter aparecieron tan próximos en el cielo que parecían un único objeto brillante, más brillante que cualquier estrella. Nacieron juntos en el horizonte oriental al amanecer, creando un fenómeno que los observadores describieron como 2 soles. 3 a.C. Cleopatra ya estaba muerta hacía 27 años. Egipto era una provincia romana, pero el templo de Dendera aún funcionaba. Los sacerdotes de Isis todavía practicaban rituales, y en aquella mañana de agosto vieron la señal, los 2 soles,
El doble horizonte, el portal abierto, pero esperen, el papiro fue escrito en el 80 a.C. ¿Cómo predijeron un evento del 3 a.C.? Javier tiene la respuesta. No predijeron, calcularon. Los egipcios antiguos eran astrónomos extraordinarios. Rastreaban ciclos planetarios por milenios. Sabían predecir eclipses, alineamientos, conjunciones. Los sacerdotes de Isis tenían registros astronómicos de cientos de años. Calcularon cuándo Venus y Júpiter se alinearían nuevamente y escribieron esa predicción en el papiro. Más que eso, sabían que cuando el alineamiento sucediera, 77 años en el futuro, en el 3 a.C., tal vez no existirían más. Roma estaba conquistando todo. El culto de Isis estaba bajo amenaza. Entonces escribieron el papiro como una cápsula del tiempo, una guía para futuros sacerdotes, si es que todavía hubiese alguno. Sofía continúa traduciendo. La próxima sección del papiro es la más perturbadora. Describe un ritual a ser realizado cuando los dos soles aparezcan en el horizonte de Isis. Un ritual para abrir el portal entre los mundos. Un ritual para permitir la comunicación con los muertos, con los dioses, con Isis misma. El ritual involucra elementos específicos, una cámara subterránea, agua del Nilo, incienso de olíbano y mirra, una estatua de Isis orientada hacia el este y, más importante, un iniciado en el más alto grado de los misterios de Isis, capaz de recitar los nombres secretos de la diosa, los nombres secretos de Isis. En la mitología egipcia, conocer el nombre secreto de un dios daba poder sobre ese dios. Isis conocía el nombre secreto de Ra y por eso obtuvo su poder. Pero Isis también tenía nombres secretos, conocidos solo por los más altos sacerdotes. Sofía encuentra esos nombres en el papiro. Están escritos en jeroglíficos extremadamente raros, algunos que ella nunca ha visto. Los transcribe fonéticamente: Ast, Eset, Weret Kekau, Nebet Ankh, Maat Nefert. Javier reconoce algunos. Ast es el nombre egipcio de Isis. Eset es una variación. Weret Kekau significa grande en magia. Nebet Ankh significa señora de la vida. Maat Nefert significa perfecta en verdad. Pero hay otros nombres que ninguno de ellos reconoce. Nombres que no aparecen en ningún texto conocido. Nombres que fueron borrados, olvidados, prohibidos. Y entonces, en la última página del papiro, encuentran algo que cambia todo. Una lista de fechas. Fechas de alineamientos futuros de Venus y Júpiter, fechas en que los dos soles aparecerían nuevamente en el horizonte. La primera fecha, 3 a.C., como ya han descubierto. La segunda fecha, 2 d.C., la tercera, 3 d.C., y después, con intervalos mayores, 17 de Cristo, 52 de Cristo, 66 de Cristo. Sofía verifica estas fechas con software astronómico, todas correctas. Todos momentos en que Venus y Júpiter se alinearon próximos en el horizonte oriental. Pero entonces ve la última fecha en la lista, y su sangre se hiela. La última fecha no está en el calendario egipcio antiguo, está en jeroglíficos, pero los números son diferentes. Les lleva días a Sofía y Javier decodificar el sistema de conteo. Cuando finalmente lo consiguen, la fecha es 27 de agosto de 2016. 2016 no es pasado, es reciente, increíblemente reciente. Javier verifica, sí, el 27 de agosto de 2016, Venus y Júpiter aparecieron extremadamente próximos en el horizonte oriental al amanecer. Fue uno de los alineamientos más espectaculares del siglo XXI, visible a simple vista, creando la ilusión de una superestrella. Los sacerdotes de Isis, hace 2100 años,
Calcularon ese alineamiento y lo marcaron en el papiro. ¿Por qué? Sofía encuentra una línea más, la última del papiro, escrita en tinta roja. El color usado para avisos importantes. Cuando el último horizonte surja, el portal se cerrará para siempre. Que aquellos que buscan conocimiento vengan antes del fin. El último horizonte, 27 de agosto de 2016. Sofía y Javier se miran el uno al otro. ¿Eso fue hace 3 años? Lo perdieron, pero entonces Javier tiene una percepción. El alineamiento de 2016 no fue el último. Verifica el software. Venus y Júpiter se alinearán nuevamente en fechas futuras, 2021. 2023, 2065. Entonces, ¿por qué el papiro dice que 2016 era el último? La respuesta está en la especificidad. El papiro no dice el último alineamiento de Venus y Júpiter. Dice el último horizonte, el último momento en que el portal puede ser abierto. La doctora Sofía Mendoza investiga más. Descubre que el alineamiento de 2016 fue único, no solo por su proximidad, sino por su posición. Ocurrió exactamente en el horizonte oriental, en el momento exacto del equinoccio. Venus y Júpiter nacieron juntos en la línea del horizonte, en el día en que el día y la noche tienen duración igual. Este tipo de alineamiento triple, planeta-planeta equinoccio, es extremadamente raro. El próximo ocurrirá hasta el año 2287. Los altos sacerdotes de la Casa Dorada lo sabían. Lo calcularon. 2016 sería la última oportunidad en siglos para realizar el ritual, para abrir el portal, para comunicarse con Isis. Pero, ¿quién haría el ritual? Ya no hay sacerdotes de Isis. El culto se extinguió hace 1500 años. ¿O no? El doctor Javier Ríos comienza a investigar. Descubre algo sorprendente. Grupos modernos que practican reconstrucciones del culto de Isis, neopaganos, hermetistas, ocultistas, algunos basados en investigación histórica legítima, otros en fantasía y misticismo. Y entonces encuentra algo específico, un grupo llamado la Cofradía del Horizonte Dorado, con sede en Alejandría, pequeño, discreto, formado por egiptólogos, arqueólogos y estudiosos de misterios antiguos, la doctora Sofía Mendoza. Nunca había oído hablar de ellos, pero el doctor Javier Ríos sí. Dice que son académicos serios que también practican reconstrucciones ritualísticas, intentando recrear ceremonias egipcias antiguas basadas en textos y evidencia arqueológica. El doctor Javier Ríos envía un correo electrónico al líder de la cofradía, un profesor jubilado llamado doctor Hassan Fadel. La respuesta llega en 24 horas y es perturbadora. El doctor Fadel escribe: ustedes han encontrado el papiro del horizonte. Nosotros esperábamos que alguien lo encontrara. Vengan a Alejandría. Hay cosas que necesitan saber. La doctora Sofía Mendoza y el doctor Javier Ríos viajan a Alejandría. Se encuentran con el doctor Fadel en una casa antigua, cerca de lo que quedó de la antigua biblioteca. Fadel tiene 78 años. Es egiptólogo graduado de la Sorbona y especialista en religión del periodo tolemaico. Los lleva a un despacho repleto de libros antiguos, papiros enmarcados, estatuas de Isis, y entonces les cuenta una historia. En 1952, dice Fadel, mi abuelo era curador en el Museo de El Cairo. Él estaba presente cuando excavaciones británicas en File, Cámara Sur, descubrieron la Cámara Sur. Dentro de ella encontraron el cilindro sellado con el papiro del horizonte. Mi abuelo vio el papiro.
Pero los británicos lo confiscaron, diciendo que lo enviarían a Londres para su estudio. Nunca fue enviado. En vez de eso, desapareció. Mi abuelo creía que fue deliberadamente escondido en el sótano del museo, mal catalogado, para que nadie lo estudiase. ¿Por qué?, pregunta la doctora Sofía Mendoza. Porque el contenido era controversial, responde Fadel. Los británicos de la década de 1950 no querían que egiptólogos académicos estudiaran rituales místicos. Eso traería mala reputación a la egiptología seria, así que enterraron el papiro en burocracia, pero su abuelo vio el papiro antes de que desapareciera, pregunta el doctor Javier Ríos. Sí, dice Fadel, y él hizo anotaciones. Anotaciones que me fueron pasadas, anotaciones que incluían la última fecha, 2016. Mi abuelo sabía que un día alguien redescubriría el papiro y él dejó instrucciones para mí. ¿Instrucciones?, pregunta la doctora Sofía Mendoza. Fadel abre un cajón, saca un sobre amarillento. Dentro, un papel escrito a mano en árabe y francés. La doctora Sofía Mendoza lee la traducción francesa. Si el papiro del horizonte es encontrado antes de 2016, realizar el ritual. Si es encontrado después, revelar la verdad sobre lo que fue descubierto en 3 a.C. La doctora Sofía Mendoza mira a Fadel. ¿Qué fue descubierto en 3 a.C.? Fadel respira hondo. En 3 a.C., cuando Venus y Júpiter se alinearon, el templo de Dendera aún funcionaba. Sacerdotes de Isis aún existían. Ellos realizaron el ritual descrito en el papiro y documentaron lo que sucedió. Esa documentación fue preservada oralmente, transmitida de generación en generación entre iniciados, hasta ser finalmente escrita en un texto copto en el siglo IV d.C., poco antes de que el culto de Isis fuera prohibido por el cristianismo. ¿Ese texto existe?, pregunta el doctor Javier Ríos. Sí, dice Fadel. Fragmentos. Preservados en un monasterio copto en Asiut, mi abuelo los vio en la década de 1950. Él los copió antes de que fueran encerrados nuevamente por los monjes que los guardaban. ¿Qué decían?, pregunta la doctora Sofía Mendoza. Fadel abre otro sobre. Dentro, fotocopias antiguas de texto copto. Él traduce. En la noche del doble horizonte, los sacerdotes de Isis descendieron a la cámara subterránea de Dendera. Realizaron el ritual conforme escrito en el papiro del horizonte. Recitaron los nombres secretos, quemaron incienso, vertieron agua del Nilo, y cuando los 2 soles nacieron en el horizonte, la estatua de Isis habló. Fadel hace una pausa. ¿Qué dijo la estatua?, pregunta la doctora Sofía Mendoza. Fadel lee. La diosa dijo: yo soy aquella que fue, que es y que será. Mi velo ningún mortal ha levantado. Lo que yo parí fue el sol. Aquellos que buscan conocimiento, escuchen. El portal entre los mundos está abierto. Pregunten y recibirán respuestas. ¿Y los sacerdotes preguntaron?, dice el doctor Javier Ríos. Sí, dice Fadel. Ellos preguntaron sobre el futuro de Egipto. La diosa respondió: el reino de los faraones terminará. Roma gobernará. Pero mi culto se esparcirá por el mundo. Templos de Isis surgirán de Britania a India. Y cuando mi nombre sea olvidado, él renacerá en nueva forma. Profecía, dice la doctora Sofía Mendoza. La diosa predijo el fin del Egipto faraónico y predijo la diseminación del culto de Isis por el Imperio Romano, lo que realmente sucedió. Templos de Isis fueron construidos en Londres, Pompeya, Atenas, Delos. Pero hay más, dice Fadel. Los sacerdotes preguntaron: ¿cuándo el culto de Isis terminará?
La diosa respondió: cuando mi último templo cierre, mi conocimiento dormirá por 1500 años. Entonces, en el año del último horizonte, aquellos que me busquen encontrarán el papiro, y el portal se abrirá una última vez. La doctora Sofía Mendoza hace las cuentas. El último templo de Isis, en File, cerró en 550 d.C., 1500 años después, 2050 d.C., pero el último horizonte fue en 2016, 34 años antes. Fadel sonríe. Están pensando en el calendario gregoriano, pero la profecía fue hecha en calendario egipcio. En el calendario egipcio, el año es de 365 días, sin año bisiesto. Eso causa una deriva en relación con el calendario solar. Cuando ajustan para esa deriva, 1500 años egipcios equivalen aproximadamente a 1470 años gregorianos, 550 d.C., más 1470 años, 2020 de Cristo. Estamos dentro de la ventana, dice el doctor Javier Ríos. Exactamente, dice Fadel. El papiro fue encontrado en 2019. El último horizonte ya pasó en 2016, pero la ventana profética aún está abierta hasta 2020, tal vez hasta 2023, dependiendo de cómo interpreten el texto copto. Entonces, ¿aún podemos realizar el ritual?, pregunta la doctora Sofía Mendoza. No, dice Fadel. El ritual específico descrito en el papiro requiere el alineamiento de Venus y Júpiter en el horizonte oriental durante el equinoccio. Ese alineamiento no se repetirá en nuestras vidas, pero el conocimiento permanece. El papiro fue encontrado, el mensaje fue revelado, y eso es lo que importa. ¿Cuál mensaje?, pregunta Sofía. Fadel los observa con ojos intensos. El mensaje de que los antiguos egipcios tenían conocimientos que hemos perdido. Ellos calcularon alineamientos planetarios con precisión de minutos, siglos en el futuro. Crearon sistemas de codificación sofisticados para proteger secretos. Desarrollaron prácticas espirituales basadas en la observación astronómica precisa. Y creían genuinamente que ciertos momentos astronómicos raros abrían portales entre la conciencia humana y algo mayor. ¿Usted cree que la estatua realmente habló?, pregunta Javier. Fadel sonríe. Yo creo que los sacerdotes creían, y en el contexto de ritual, éxtasis religioso, incienso psicoactivo, privación sensorial en cámaras subterráneas, experiencias trascendentales son posibles. Ellos oyeron algo, vieron algo, sintieron algo, e interpretaron como la voz de Isis. ¿Es real? ¿Es subjetivo? La pregunta quizás no sea relevante. Lo que importa es el conocimiento que fue preservado. ¿Y qué conocimiento fue preservado?, pregunta Sofía. Fadel apunta al papiro. Ustedes tienen en sus manos un texto que demuestra que sacerdotes egipcios de 80 a.C. predijeron con precisión alineamientos planetarios hasta 2016 d.C. Esos son 2100 años de cálculo astronómico preciso, hechos sin computadoras, sin telescopios, solo con observación paciente y matemática sofisticada. Ese conocimiento estaba perdido, ahora está recuperado. Esa es la verdadera descoberta. Sofía mira el papiro que carga hace meses. Ella pensaba que estaba buscando magia, misterio, portales sobrenaturales, pero la real magia es más sutil y más profunda. Es la magia del conocimiento humano preservado a través de milenios. Es la magia de sacerdotes antiguos enviando mensajes para el futuro, sabiendo que un día alguien encontraría y entendería. Javier pregunta la última cuestión. ¿Por qué los símbolos fueron borrados de los templos? Fadel responde: no sabemos con seguridad, pero mi teoría, basada en las anotaciones de mi abuelo,
es que hubo una disputa entre facciones de sacerdotes de Isis en el siglo I a.C. Una facción creía que el conocimiento esotérico debía ser completamente secreto, transmitido solo oralmente. Otra facción creía que debía ser escrito y preservado, incluso codificado. La facción oral venció y ordenó que símbolos específicos, aquellos ligados a los rituales más secretos, fueran borrados de templos públicos, pero la facción escrita desobedeció. Ellos escribieron el Papiro del Horizonte y lo escondieron en File, esperando que sobreviviera. Sobrevivió, dice Sofía. 2099 años después, dice Fadel. De 80 a.C. a 2019 después de Cristo, sobrevivió a Roma, al cristianismo, al islamismo, al colonialismo, sobrevivió a guerras, saqueos, incendios, y ahora está aquí, en su mano, hablando con nosotros a través del tiempo. Sofía siente el peso del papiro. No es solo papiro y tinta, es una cápsula del tiempo. Es un mensaje de personas que vivieron hace más de 2000 años. Personas que sabían que su mundo estaba terminando. Personas que desesperadamente querían preservar su conocimiento para el futuro. Y funcionó. En los meses siguientes, Sofía y Javier publican su descubrimiento. La comunidad egiptológica reacciona con fascinación y escepticismo. Algunos celebran la descubierta de un nuevo texto tolemaico con cálculos astronómicos avanzados. Otros dudan de la autenticidad, alegando que es imposible que egipcios antiguos calcularan alineamientos planetarios con tal precisión. Pero pruebas de carbono 14 confirman el papiro data de entre 100 a.C. y 50 a.C. La tinta es consistente con tintas egipcias del período tolemaico. La caligrafía corresponde a jeroglíficos de File. Es auténtico. ¿Y los cálculos astronómicos? Sofía trabaja con astrofísicos. Ellos verifican cada fecha en el papiro, todas correctas. Todos los alineamientos de Venus y Júpiter listados en el texto corresponden a eventos astronómicos reales. Algunos en el pasado, algunos en el futuro. ¿Cómo hicieron eso sin computadoras?, pregunta un periodista. Sofía responde: con siglos de observación paciente, los egipcios registraban posiciones planetarias hace milenios. Desarrollaron tablas de ciclos. Se dieron cuenta de que Venus retorna a la misma posición en el cielo cada 8 años, Júpiter cada 12 años. Combinando esos ciclos, podían prever cuándo los planetas se alinearían. Es matemática sofisticada, pero no imposible. Solo requiere dedicación de generaciones de astrónomos trabajando juntos. La descubierta levanta cuestiones mayores. ¿Cuánto conocimiento astronómico los egipcios antiguos realmente tenían? ¿Cuánto fue perdido cuando templos fueron cerrados? Bibliotecas quemadas, sacerdotes muertos. Sofía pasa a estudiar otros templos tolemaicos. Ella encuentra más símbolos astronómicos borrados. En Edfu, en Komombo, en Esna, todos parcialmente destruidos en la antigüedad. Alguien, deliberadamente, intentó borrar conocimiento astronómico avanzado de los templos egipcios. ¿Por qué? ¿Disputa religiosa? ¿Miedo de que el conocimiento cayera en manos erradas? ¿Intento de proteger secretos? Nunca sabremos con seguridad. Pero una cosa es clara. Los sacerdotes de Isis tenían conocimiento sofisticado del cosmos e hicieron esfuerzos extraordinarios para preservarlo, incluso cuando su mundo se desmoronaba. El papiro del horizonte de Isis ahora está en exhibición permanente en el Museo del Cairo, en una vitrina climatizada, bajo luz baja para preservar la tinta. Miles de visitantes vienen a verlo. Ellos miran los jeroglíficos extraños, los símbolos geométricos, los círculos concéntricos que representan planetas,
La mayoría no entiende el significado, pero algunos, aquellos que conocen la historia, sienten algo profundo, sienten la conexión con personas que vivieron hace más de 2000 años, personas que miraban para el mismo cielo, que veían los mismos planetas, que buscaban entender los mismos misterios y que dejaron un mensaje que atravesó milenios, un mensaje que dice: nosotros existimos, nosotros observamos, nosotros entendemos, nosotros preservamos conocimiento para usted, para el futuro, para cuando el último horizonte surja. Ese horizonte ya pasó, pero el conocimiento permanece. Sofía a veces visita la vitrina tarde en la noche, cuando el museo está cerrado. Ella mira el papiro a la luz suave y piensa en los sacerdotes de Isis en 80 a.C., escribiendo desesperadamente, sabiendo que su tiempo estaba acabando, escribiendo para nosotros, para este momento, para ahora. Ella piensa en la profecía: cuando mi nombre sea olvidado, él renacerá en nueva forma. Hoy, Isis no es adorada como deusa, pero el interés por ella creció. Libros, documentales, estudios académicos, grupos neopaganos que reconstruyen rituales, feministas que la ven como símbolo de poder femenino divino, esotéricos que la conectan con misterios herméticos. El nombre de Isis no fue olvidado. Él renació en nuevas formas, como la profecía dijo. Y el portal entre los mundos que debería abrir en el último horizonte, Sofía tiene su propia interpretación. El portal no es literal, es simbólico, es el momento en que el pasado le habla al presente. Es cuando un texto de hace 2000 años es leído por ojos modernos, es cuando el conocimiento perdido es recuperado, es cuando nos conectamos con nuestros ancestros a través del tiempo. Ese portal está siempre abierto. Basta con que estemos dispuestos a atravesarlo. El doctor Javier Ríos concuerda. Él dice: cada vez que traducimos un texto antiguo, abrimos un portal. Cada vez que excavamos un sitio arqueológico, caminamos entre mundos. El mundo de los muertos y el mundo de los vivos, el pasado y el presente. Y cuando lo hacemos con respeto, con dedicación, con amor por el conocimiento, los muertos nos hablan. Ellos hablan a través de papiros, a través de jeroglíficos, a través de estatuas y templos y tumbas. Y si escuchamos con atención, podemos aprender que las civilizaciones antiguas eran más sofisticadas de lo que imaginamos, que conocimiento fue perdido y puede ser recuperado, que personas de miles de años atrás eran tan inteligentes, curiosas y dedicadas como nosotros, y podemos aprender la lección final del papiro del horizonte de Isis, que vale la pena preservar el conocimiento, que vale la pena esconder secretos para protegerlos, que vale la pena enviar mensajes para el futuro, incluso si no sabemos si alguien los leerá, porque a veces alguien lee, a veces el mensaje llega, a veces el horizonte se abre y la luz del conocimiento perdido brilla nuevamente. Si te ha fascinado la historia del papiro del horizonte de Isis y quieres apoyar investigaciones que revelen secretos enterrados hace milenios, usa el Super Thanks. Cada contribución ayuda a traer más descubrimientos que los museos esconden y a desenterrar conocimiento que la historia oficial enterró. Juntos podemos continuar abriendo portales al pasado y recuperando la sabiduría de los antiguos. ¿Qué misterio del antiguo Egipto te fascina más? Los cálculos astronómicos imposibles
de los sacerdotes de Isis, las profecías que se cumplieron, los símbolos borrados deliberadamente de los templos, o los rituales secretos que abrían portales entre mundos. Comparte en los comentarios qué descubrimiento egipcio quieres que investigue a continuación.